Primero vamos a orar juntos. Señor nuestro Padre Sagrado Viviente, te damos muchas gracias por habernos salvado y dado una nueva vida en ti, Señor. Hoy, ante tus ojos, con los hermanos en Cristo, estamos reunidos para aprender tu palabra, para conocer tu santa voluntad. Señor, siempre guíanos por su camino verdadero, para que podamos glorificarte por nuestra vida. Hoy, en esta mañana, en el día del Señor, si hay algunos hermanos que no pudieron asistir, Señor, cuidarlos, guardarlos con tus manos poderosas, para que ellos no se caigan en las cosas mundanas y cosas materiales. Nosotros mirando cosas eternas y perfectas estamos aquí. Señor, llénanos con tu gracia y con gran amor para que podamos ser animados con tu palabra. Solo te encomendamos todos nuestros tiempos en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Hoy vamos a buscar San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15, versículo 1. San Lucas capítulo 15, versículo 1. Si lo tienen, de versículo 1 al 7, con su propio libro de la Biblia, o si no tiene, con pantalla puede leer. Primero se los leo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Luego, versículo 10, leamos juntos. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nosotros, por pasado una semana, aprendimos la palabra como el seminario. En el seminario nosotros podíamos escudriñar acerca de la Biblia. Por medio de la Biblia nosotros podemos conocer claramente quién es el humano, quién soy yo en verdad. Todos quien vive aquí quieren vivir una vida recta y una vida feliz. Creo todos quieren vivir bien, pero ¿usted qué opina? ¿Cuál será una vida mejorada o una vida
correcta? ¿Comer mucho? ¿Comer bien? ¿Con buena comida? ¿O tomar buena ropa? ¿O tener buena casa? Sí son importantes en nuestra vida. Por tener mucho, algunos pueden sentir más feliz. Pero aunque tenga muchas cosas, ¿todos ricos serán felices? No, es cierto. Al contrario. Según tener más cosas, al final sentirá la vanidad. Por eso la Biblia dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Quién lo dijo? ¿Un hombre muy pobre? No, al contrario, un hombre más rico, que fue recibido todas cosas, hasta sabiduría, tesoros, la autoridad del mundo, fue rey de Israel. También fue hijo de David. Se llamaba Salomón. Salomón conocía la vanidad de nuestra vida. Él también buscaba qué es el hombre, por qué está viviendo en este mundo. Cuando no conozca acerca del significado de su vida, puede vivir como los animales, solo para cosas pequeñas, para un poco de comida, para dormir bien, para tener mejor pareja. Ellos se pelean mucho, ¿sí o no? Pelean diario. Hasta pequeño animal, ellos se pelean. ¿Por qué? Cuando gana puede sobrevivir. Como los animales, hasta los humanos viven solo para cosas carnales, temporales, viven como los animales. No hay mucha diferencia entre los animales y los humanos. ¿Por qué? Los animales deben vivir así. Solo ellos viven una vida corta, carnal. Cuando muere, ya se termina su vida. No hay más mundo. Solo en este mundo, cuando muere, ya termina su vida. Pero los humanos, ¿quiénes? Los humanos fueron hechos a la imagen de Dios. Teniendo espíritu, puede vivir una vida eterna. Entonces, los humanos deben vivir para cosas eternas. Pero hasta que conozca al Señor, no puede conocer su valor de vida. Desde la pérdida con Señor, desde Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ya estaba apartado con el Señor. Por eso, aunque tiene espíritu, pero el espíritu de humano no funciona bien, no funcionaba hasta hoy. Pero cuando reconecta su relación con el Señor, conociendo la salvación, una nueva vida, su vida cambiará totalmente, como una vida normal en el Señor. ¿Qué será una vida correcta? Conociendo al Señor, cuando su vida sea conectada, también viva en el Señor, sería una vida recta y digna. Cuando la gente tenía muchas dudas, pero en este mundo no puede conseguir, no puede alcanzar ninguna respuesta, solo en el Señor. Nadie puede dar la respuesta recta, pero el Señor nos dio la vida nueva, la vida eterna, la respuesta correcta y recta. Por el Señor nosotros podíamos comprender bien.
¿Qué es lo más importante? Un hombre que está apartado con el Señor debe ser recuperado su relación. Como Jesús dijo, una oveja que perdió su Señor, su pastor, como apenas acabamos de leer, Señor Jesucristo cuando vino al mundo, Él andaba con los pobres, pecadores. Entre pecadores había representantes como publicanos, lameras y malos. ¿Sí? Publicano aquel tiempo fue tratado como más malo. Ellos estaban ante romanos. Aquel tiempo, Imperio Roma conquistaba Israel. Por eso ellos quitaron todas cosas de los israelitas. Pero para quitar de los israelitas, ellos deben conocer la condición de ellos. Quién es más rico, quién escondió sus cosas. Por eso ellos querían poner a algunos judíos como espías. ¿Se me explicó? Por eso, por medio de publicanos eran ellos que quitando de las cosas de los judíos, ellos estas cosas ofrendaban a los romanos. Algún parte de cosas que quitaron, ellos también robaron. Por eso fueron tratados como ladrones, hurtos y más malos. También había otra parte, los que no tenían ninguna autoridad y poder, solo que tenía cuerpo, vendiendo su cuerpo, ya vivían, rameras. Ellos eran más pecadores y más menospreciados aquel tiempo. Por eso los religiosos entre los judíos los alejaban. Pero cuando vino Jesucristo, ya acercaban a ellos. ¿Para qué? Para darle una nueva vida. Ellos eran ovejas perdidas. Como aquí una oveja. Ya hay un rebaño de ovejas. 99 están a algún lado. Un lugar más seguro. Pero una ovejita ya se perdió. Por eso desapareció. Entonces, un buen pastor, ¿qué haría? ¿Lo dejaría? Oh, no me importa, yo tengo 99 ovejas. Pero si fuera un buen pastor, dejando 99 en desierto, buscar. ¿Dónde está mi ovejita? ¿Dónde está Juanito? ¿Dónde está Angélica? Así buscando nombre, gritando su nombre, buscar. Cuando encuentra, ¿qué haría? Poniendo su espalda, regresar a su casa. También buscando sus amigos vecinos, ya abrirá una fiesta. Yo encontré, ya regresó mi oveja. Así, su pastor será muy gozoso, tendrá mucha alegría. Hablando Señor que dijo, versículo dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es el corazón de nuestro Señor Dios. Él tiene este gozo. Cuando regresa un pecador, no importa que es persona conocida, desconocida, pobrecito o rico, todos son
ovejas perdidas. Jesucristo, porque vino al mundo como un buen pastor para buscar una oveja perdida. Él vino al mundo. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién será una ovejita perdida? ¿Algún malo que vive en este mundo? ¿Algunos muy malvados que no quiere venir a la iglesia? No. Una ovejita perdida representa cada uno de nosotros. Si ante los ojos del Señor, cada uno de nosotros fue una oveja perdida. Pero Señor vino al mundo, Señor nos buscó. Sigue en otro versículo, está hablando también con otra parábola. Vamos a ver mismo capítulo 15, versículo 11, mismo versículo 11, está hablando acerca de un hijo pródigo. 11, también de 11, se los leo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Él les repartió los bienes. 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdió sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacientase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a un de sus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 22 al 24, leamos juntos. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi padre muerto era, y ha revivido, se había perdido, os hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es otro imagen, que un hijo pródigo regresó a su padre. Fue mal hijo, por eso con su parte de herencia, con todas cosas, él se fue con los malos amigos a la ciudad cercana. Allá
malgastó todo. Al final, ¿qué hizo? Se hizo como un mendigo. Cuidando cerdos, comía las comidas del cerdo, pero tampoco faltaba para él. Por eso él estaba a punto de morir por el hambre. Pero él, ¿qué pensó? Ya recordó. En mi casa hasta los siervos tienen mucha pan, abundancia, pero yo muero aquí por el hambre. Voy a regresar a mi padre. Pero el hijo tenía este corazón arrepentido. No soy digno para ser llamado otra vez como hijo de él. Entonces voy a pedirle para que aceptara como un siervo de ellos. Así levantó y regresó. ¿Qué opina? Con ropa sucia, con cuerpo tan débil, ya regresó. Creo en su corazón pensaba, mi papá me aceptará, me conocerá al ver mi cuerpo. Pero la Biblia, ¿qué dice? Su papá la miró. ¿Quién miró al principio? Su papá miró que su hijo, así como esta forma, con muy débil, con mucha fuerza, muy lento caminaba hacia la casa de su padre. Pero su papá lo miró y corrió, agarrando a su hijo, hizo beso a su hijo. Mi hijo regresa, estaba muerte, pero está vivo ahora. Ordenó a sus siervos, traiga mejor vestido, mejor vestido, hasta año, hasta nuevo zapato le pusieron. También mató un becerro gordo, hizo fiesta, estaban tan gozosos. Es la historia de regreso de un hijo pródigo. ¿Qué significa esto? También está hablando como un hijo pródigo, cada uno de nosotros estaban malos. Por eso estaba apartado, dejando al Señor, ¿no? En este mundo, pecándonos, ya estaba mucha angustia. Vivía como un hombre tan pobrecito que estaba con cerdo. Como les dije al principio, los humanos, quien no conoce al Señor, ¿cómo vive? Como los animales. Parece. El hijo pródigo que vivía cuidando cerdos, puercos, ¿qué parece? En jaula de cerdo. Estaba comiendo, durmiendo juntos con los cerdos. Parece como cerdo. Era un hijo tan precioso cuando vivía en la casa de su padre, pero ahora se cayó totalmente como un animal, como cerdo, ¿sí o no? Siendo hijo que fue hecho a la imagen del Señor, debe vivir como un hijo noble, pero por pecar o por caerse ya vive como cerdos, como animales. Mucha gente así vive. Pero, ¿cuándo puede ser recuperado su relación? Hay una condición para que sea recuperado su estado de un hijo pródigo. ¿Qué? Debe arrepentirse, debe levantarse y debe regresar. Entonces, su papá representa nuestro Padre Celestial. Siempre con brazo abierto está esperando. Desde el día que salió su hijo, su papá siempre lo esperaba hasta que el día regresa. ¿Se me explicó? Señor está esperando con el corazón, amor de papá. Está esperando.
aquí nos enseña algo muy importante. Señor tiene corazón de buscar, como el pastor que busca su hijo, su oveja perdida. Por eso Él vino al mundo, pero también como el padre que espera a su hijo pródigo, Él está esperando hasta ahora. En nuestra vida, también en la Biblia, el tema que habla, lo más importante, ¿qué es? Salvación. Sí, salvación. Salvación. ¿Salvación qué es? Es un regreso ante el Señor. Siendo un pecador, como una oveja perdida, como un hijo pródigo que regresó ante su padre, así Señor nos salvó, nos dio una nueva vida. Por eso, entre todas cosas que apreciaron en la Biblia, la cosa más importante, el tema más importante es esto. El libro Hebreo, versículo 2-3, así dice, leamos juntos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Escapar de qué? El juicio de Dios. Si nosotros descuidamos esta salvación tan grande e importante, no puede escapar el juicio del Señor. Pero ahora, es cierto, muchas personas no la piensan acerca de su salvación. Tampoco muchas iglesias no enseñan acerca de este tema. Ellos están descuidando acerca de la salvación. Pero la salvación, ¿qué dice? ¿Esa cualquier cosa? Salvación tan grande. Salvación es tan grande, grandísimo. No hay otra cosa que grande, más grande que la salvación. Yo también revisando mi vida, yo desde mi nacimiento hasta hoy, ya vivía más de 60 años. No es una vida tan corta, pero había muchas cosas, ya sucedió mucho acontecimiento en mi vida. Mi nacimiento, entrar a escuela o nacer mis hermanitos, también muerto de mi familia como abuelos, luego hasta mi padre falleció, también me casé, tuve hijos. Pero, aunque hay muchas cosas, pero el acontecimiento más grande en mi vida, ¿qué será? Mi salvación. El día que yo fui salvo. Por este día cambié mi vida totalmente. Antes era un pecador. Después de salvación, después fui salvo, ya me hice hijo de Dios. ¿A ustedes lo sucedió la salvación? ¿Es cierto? ¿Es tan importante? ¿Salvación es tan grande a cada uno de ustedes también? ¿Sí o no? Sí, debe conocerlo. Usted, por ser salvo, ya obtuvieron la nueva vida eterna. Por tenerla puede entrar al reino de los cielos. Algunos, aunque fue salvo, como ayer, ya escuchando el seminario, ya comprendieron, Señor murió por mí, Él me perdonó a todos mis pecados. Estoy muy alegre
yo puedo ir al cielo, no necesita irme al infierno. Así tendrá este corazón. Pero usted sabe el valor de su salvación. Aquí hay cruces, 3 cruces. Usted sabe, en el centro que hay cruz de Jesucristo. Los 2 cruces de los ladrones. La Biblia nos enseña, habla, cuando Jesús murió, también murieron otros 2 ladrones. Como sabemos muy bien, aquel tiempo, en la época de Roma, solo los malvados murieron así. ¿Pero Jesús tuvo algún pecado? No. ¿Pero por el pecado de quién Él murió? Por mis pecados, por nosotros. En lugar de nosotros, Él cargó la cruz, el lugar donde sufría tanto. Jesucristo, por mis pecados Él murió. Pero los 2, ¿quién son? Los ladrones. También ellos mataron a alguna otra persona. Por eso fueron arrestados, juzgados, también murieron por sus propios pecados. Pero usted sabe, los 2 ladrones representan todos pecadores. Son dignos para morir en la cruz. Así, somos dignos para morir como una muerta eterna, que es infierno. Pero la Biblia nos enseña alguna cosa tan asombrosa. Uno de los 2 fue salvado. Uno de los 2 recibió la salvación. ¿Sabe? La Biblia lo menciona acerca de este acontecimiento. Por falta de tiempo no puede buscar todos, pero al principio los 2 no lo conocieron. Por eso ellos al principio buscaban, le pedían, sálvate, yo he escuchado, tú eres hijo de Dios, un salvador que tiene mucho poder. Tú sanabas a muchos enfermos, ayudabas a los pobres. Entonces, ¿por qué tú estás viviendo tan débilmente? Sálvate. Entonces, nosotros vamos a creer en ti. También, sálvanos, por favor. Somos jóvenes, no queremos morir. Así se burlaban de él, los 2. Pero pasando tiempo, ellos se dieron cuenta. Uno de los 2 se dio cuenta que era el Dios verdadero. También él fue hijo de Dios verdadero. ¿Cómo? La Biblia dice, sin fe no puede agradar al Señor. Pero la fe, ¿dónde viene? La Biblia dice, la fe viene por oír. El oír viene por la palabra de Cristo. Así dice. La fe, ¿de dónde viene? Por oír la palabra del Señor. Por la fe nosotros podemos ir al cielo, no por nuestra buena obra. ¿Hay algunos que pueden ir al cielo por su buena obra? Nadie. Solo por la fe podemos ir al cielo. Pero la fe, ¿dónde viene? ¿Por ir a alguna iglesia por muchos años? No. ¿Por hacer mucha buena obra? Tampoco. ¿Por orar mucho? Tampoco. La Biblia solo nos enseña al oír. Por el oír viene la fe en nuestro corazón. ¿Por qué? La palabra es, ¿qué es? Nuestro Señor trabaja por medio de su palabra. Por medio de la palabra, el Espíritu Santo trabaja y funciona. Si quiere recibir algún poder del Señor, debe meter su palabra del Señor dentro de su corazón. Entonces, la palabra funcionará. Usted a veces, cuando no puede comer, cuando ayuna, se debilizará, ¿sí o no? Cuando no come, no tiene fuerza.
Entonces, para obtener la fuerza, ¿qué necesita? ¿Debe correr mucho? Se debilitará más, ¿sí? ¿Qué debe hacer? Debe comer. Por su alimento puede obtener la fuerza. Así, usted cuando se debiliza en su vida cristiana, cuando venga alguna dificultad, cuando esté en la angustia, cuando sea desanimado, ¿dónde puede obtener la nueva fuerza? ¿En dónde? Aquí está. La palabra parece como alimento espiritual. También por la palabra del Señor podemos aumentar. Primero puede obtener nueva fe, también su fe puede crecer. Sigue escuchando, aprendiendo la palabra del Señor. Por eso uno de los ladrones que murieron aquel tiempo, un ladrón ya conoció al Señor, escuchando su palabra de Jesucristo. Cuando estaba colgado en la cruz, Jesús hablaba varias palabras. La Biblia menciona 7 palabras importantes. Hablaba. Ejemplo, él sufrió cuando fue crucificado, le dolía mucho, sangraba mucho. Pero Señor, pidió al Señor, Señor, Padre, perdónalos, ellos no conocen lo que hace. Así, hasta el momento que sufría tanto por ellos, Jesús oraba, pidió el perdón de sus pecados. Entonces, un ladrón, mirando a él, escuchando su palabra, al final conoció. Por eso confesó. Hasta aquel momento, otro ladrón que moría a otro lado, no le conocía. Por eso sigue pidiendo su salvación carnal. Sálvame, quítame de este cruz, yo no quiero morir. Pero un ladrón que conoció a Jesucristo regañó a él. Siendo mismo malvados pecadores, ¿por qué está hablando así? Somos dignos de ser castigados, pero él, el que muere dentro de nosotros, él no tiene ningún pecado. Él conocía que Jesús era inocente como hijo de Dios. También él dijo, cuando venga tu reino, recuérdate de mí, por favor. Es una confesión tan asombrosa. Él conocía que vendrá el reino de Jesús. ¿Cuándo viene el reino de Jesucristo? Cuando termina la historia de humanidad, vendrá el reino de los cielos. Es el reino de Jesucristo, ¿sí o no? Pero él conoció escuchándola, porque él era un judío. Los judíos han aprendido muchas cosas acerca de Dios, ¿sí? Pero él no comprendió correctamente. Pero muriendo con Jesucristo, por la palabra de Jesucristo, él se dio cuenta que se cumplirá a través de Jesús. Por eso confesó, vendrá su reino. Por eso confesó, Hijo de Dios, cuando venga tu reino, recuérdateme, por favor. Yo también quiero ir allá, quiero entrar al reino de los cielos. ¿Ustedes tenían algún deseo de entrar al reino de Dios? Muy poco, ¿sí? Solo quien conoce la palabra del Señor. Solo el que entiende que realmente Dios existe y palabra del Señor es verdadero, tal como la Biblia dice, cuando termina este mundo, vendrá el reino de los cielos, tendrá este anhelo o deseo de entrar al reino de los cielos. Él ya tenía fe. Él creía.
todas cosas importantes. Es asombroso. Aunque era un ladrón que que murió en la cruz como Jesucristo, pero él se arrepintió. También conoció que Jesús estaba muriendo por otros pecadores, sin teniendo ningún pecado. Su fe parece de la de nosotros, ¿sí o no? Sí, como nosotros conocemos algo, ¿verdad? Que Jesús, ¿no? Siendo justo, Él murió para con nosotros, para todos los pecadores. Un ladrón también reconocía. Por eso Él confesó así. Entonces, ¿sabe? Eso es como respondió. Casi última parte, Jesús le dijo, de cierto te digo, tú estarás conmigo en el paraíso. Asombroso. Un ladrón que estaba muriendo como malvado, pero él recibió promesa de Cristo que estará en el paraíso. Yo mirando a él, siempre pensaba, yo también como él. Casi estaba a punto de morir. ¿Qué opina? Si sangrando, si pasa solo poco más tiempo, ¿qué va a pasar? Se muere todos, ¿sí? Entonces, cuando muere, ¿tendrá oportunidad? No. Otro ladrón, al final, no recibió a Jesucristo. No conocía que era su Salvador. Por eso él perdió. ¿A dónde? Al infierno. Pero un ladrón que estaba muriendo al lado de Cristo, aquí algunos preguntarán, ¿qué lado estaba él? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¿Quién dice? Ningún lado la Biblia menciona. Nosotros debemos conocer correctamente a la palabra del Señor. Esa es una otra pregunta. Cuando Jesús nació, cuando era bebé, los magos ya llegaron para adorarlo, ¿sí? Pero ¿cuántos magos llegaron? ¿Cuántos? 3. ¿Quién dice? Alguien dice, la Biblia no lo dice. Es incorrecta información. La Biblia solo dice, los magos llegaron. Magos, así dice. Cuando habla ¿cuánto sería? 3. Sí, a lo mejor puede ser 3, pero 2 más. Podría ser 2 o 4 o 5, hasta 10 o más. La Biblia así dice, solo los magos. Pero es cierto, ellos ofrendaron 3 regalos a Jesucristo. 3 regalos, es cierto, pero no 3 magos. 2 más. Así debe leer la Biblia, debe entenderla correctamente. Entonces puede tener la fe correcta. ¿Se me explicó? Así, la Biblia no ningún lado mencionó al lado, qué lado de ladrón fue salvo. No, solo uno de los 2, no importa. Cuando vea enfrente puede ser a la izquierda. Cuando vea atrás puede ser derecha, ¿sí o no? Así, derecha o izquierda, no importa. Pero uno de los 2 conoce, casi último momento. Antes de morir, por la gracia, le conocía a Jesucristo. Por su fe, él podía entrar al paraíso. Todos los hombres parecen como uno de los 2. Ahora, solo hay uno de los 2. Un ladrón que sigue desconociendo, perdió al infierno. Pero un ladrón al final, escuchando bien, él puso
atención a la palabra de Jesucristo. Por eso podía comprenderlo. ¿Se me explicó? Cada día, como hoy, Día del Señor, cuando hay reunión, palabra, ¿quién obtendrá la fe? ¿Quién pone atención? Debe poner mucha atención a la palabra del Señor. Pero hoy, Día del Señor, ya tendrá poco cansancio. ¿Sí? ¿Quiere dormir? Sí. Pero hoy vamos a pensar esto. Éramos una oveja perdida o un hijo pródigo, ¿correcto? Pero que son importantes. Todos ellos regresaron a su pastor y a su padre. Es cierto, cuando regresa, cambiará su vida totalmente. Antes estaba fuera de su padre, fuera de su pastor. Así, nosotros fuimos fuera de Cristo, pero ahora ya regresó. Volvió a Señor Jesucristo. Como ustedes entraron este salón de la iglesia de San Pablo del Monte, estaba fuera, pero ahora, ¿dónde está? Dentro del salón de iglesia, ¿sí o no? Así puede decir, hay dos clases de personas que están fuera de Cristo o persona que está en Cristo. Hay mucha diferencia entre los dos, quien está fuera o quien está dentro. Vamos a ver segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a ver un versículo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tienen? Sí. Leamos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mire, aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo. Aquí habla, dice, alguno está en Cristo. ¿Qué dice? Nueva criatura es. Nueva criatura. No es antigua, sino es nueva. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mire, esa es una cosa tan importante. Cuando alguien estaba fuera, era antigua, criatura antigua. Él vivirá como pecador, como personas mundanas, hasta como los animales viven. Pero por entrar en Cristo, al estar en Cristo, se cambia totalmente su vida. Aquí dice, y aquí todas son hechas nuevas. Mire, parece como misma persona. Ustedes no cambió nada. ¿Sí? Hermano Benito era Benito. Ahora, ¿quién es? Benito. Pero ¿es salvo? ¿Recibió salvación? ¿Ya recibió nueva vida? ¿Pero quién es? Benito, mismo Benito. Pero la Biblia dice, es nuevo Benito. Antes era
un pecador benito. Ahora, ¿quién es? El Hijo benito, Hijo de Dios. Benito, el Hijo de Dios. ¿Sí me explico bien? Mire, un hijo pródigo, cuando estaba fuera de casa de su padre, ¿quién era? Era hijo, pero ¿qué hijo? Hijo pródigo. Pero ¿cómo vivía? Como cerdo. ¿Para él tenía alguna plan? ¿Algún futuro? ¿Alguna cosa buena? No. Solo sufría toda su vida como cerdos. No tenía ninguna razón de vivir. Pero desde el momento cuando regresó, cuando su papá lo aceptó, cambió su vida. ¿Sí o no? Ya cambió totalmente. Por estar en su padre, cambió totalmente su vida. ¿Qué? ¿Cómo cambió? Ya tiene esperanza, tiene futuro, a lo mejor puede heredar todas cosas a sus padres nuevamente. ¿Sí o no? Puede casarse, puede tener nuevos hijos, nietos de su padre, puede agradar a su papá. ¿Sí o no? Es totalmente nuevo, antiguo. Nuevo. Así cambió nuestra vida. Cuando estaba fuera de Cristo, ¿qué significa? Cuando no era salvo, no tenía ninguna esperanza en el Señor. Pero por estar en Cristo, su vida cambió totalmente. Tiene mucha bendición, mucho plan, el mejor futuro, toda la esperanza ya ustedes recibieron. Pero algo muy importante. Aquí está, nueva criatura. ¿Qué es? Criatura. Normalmente cuando haga algo es criatura. ¿Sí o no? Cuando el Señor al principio creó todas cosas. Ejemplo, creó los aves, animales, hasta humanos. Todos son su obra, su criatura. ¿Sí o no? Pero nosotros, era una criatura, pero, porque así dice, es nueva criatura. Nueva criatura. ¿Qué significa? Señor ha puesto algo nuevo dentro de nosotros. Algo nuevo dentro de nosotros. Les doy un buen ejemplo. Usted puede tener algún coche, ejemplo. Coche, si lo utiliza pasando tiempo, ejemplo, pasando 10 o 20 años, se envejece. No sirve luego. ¿Por qué? Ya motor será descompuesto, ¿sí o no? Aquí en nuestra iglesia hay hermano mecánico, sabe muy bien. Cuando se ha descompuesto motor, el primero es motor. Más importante en coche, ¿qué es? El motor. Cuando no sirve, ¿este coche puede correr? No. Hay uno de los dos. Debe mandar a algún lugar donde, no sé exactamente, para reciclar, matar, todas las cosas, ¿sí? ¿Se me explicó? Pero el dueño pensaba, este coche desde mi papá utilizaba, yo quiero no quiero perderlo. Por eso él buscaba la manera. Con algún buen médico, algún taller, encontré. Hay algún buen motor, solo motor, pero queda bien con este coche antiguo. Por eso lo compré, solo motor, por eso apuesto. ¿Cómo se llama? Fuera de coche, ¿cómo se llama este? Body, en inglés body, pero carrocería, es igual, pero las cosas que están dentro, desde motor, transmisión, como amortiguador, todo ya cambió. Yo he visto cuando estaba en Estados Unidos, en mi vecino utilizaba algún
coche muy antiguo, pero solo su carrocería es igual, pero pintado nuevamente. Pero los que estaban dentro, los padres son nuevos. Así utilizaba. ¿Qué opina? ¿Es nuevo coche o coche antiguo? Nuevo, antiguo. Parece antiguo, pero es nuevo. ¿Sí o no? Es cierto. Yo, como David, era David desde nacimiento, pero el Señor cambió mi dentro, interior, mi mente, mi corazón, mi deseo, hasta espíritu me cambió. El Señor ha puesto Espíritu Santo en mi corazón. Debe conocer cómo uno puede ser salvo. Por su propia fuerza, deseo puede ser salvo. No. Por recibir el Espíritu Santo nos hizo nueva criatura. Vamos a ver Romanos, el libro que está más antes de Romano, capítulo 12. Romano, antes de 12, 5 primero, vamos a ver, 5. Romanos 5, capítulo 5, versículo 5. Debe buscar Romano 5. Romano 5, 5. ¿Tienen? Aquí está 5, versículo 5. Leamos juntos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 6 también leemos juntos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y su tiempo murió por los impíos. Nosotros ahora conocemos por qué Jesús murió. Porque Jesús murió por el amor, por salvarnos, para perdonarnos. ¿Sí o no? Versículo 6 así dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿sí o no? Débiles significa éramos pecadores. Como un hijo pródigo era muy débil cuando estaba fuera, ¿sí o no? Como una ovejita descarriada será muy débil, llorando mucho, gritando mucho, se debilizará. En aquel momento ya llegó su pastor. Así, éramos débiles, éramos pecadores. Cuando éramos a su tiempo, ya llegó a tiempo Jesucristo para salvarnos. Murió por los impíos. ¿Quién son impíos? Pecadores somos, ¿sí o no? Por eso está hablando, pero esta que conocíamos, que el Señor murió por nosotros, nos perdonó, pero este conocimiento y este conocimiento que tenemos, no por nuestra propia fuerza la podía aceptar, sino por ayuda del Señor. Mire, ahora tenemos la esperanza. Les quiero preguntar, ¿son perdonados? Señor, ¿perdonó todos sus pecados? Entonces, ¿ahora son pecadores o justos en el Señor? Justos. Si fuera justo, ¿dónde iría cuando muere? ¿Cielo, es cierto?
¿Puede ir al cielo? Es su esperanza. ¿No tiene vergüenza de ir al cielo? Sí, tiene, no tiene ninguna vergüenza. ¿Por qué? Señor nos dio como regalo. El regalo, cuando usted, la Biblia de salvación es un regalo. Cuando recibe algún regalo, aunque sea bueno, grande, tan precioso, cuando lo recibe, ¿cuánto paga? Nada. ¿Por qué? El regalo, quien lo preparó ya pagó. Quien lo recibe sin pagar, solo recibiendo con una palabra. Gracias. Puede ser suya. ¿Sí o no? Así. La Biblia dice, la salvación es el regalo de Dios. ¿Por qué? El precio de salvación, ¿quién la pagó? El precio de salvación. Señor, con su sangre, propia sangre, ya pagó todo el precio de salvación. ¿Sí o no? Nosotros solo creyendo en Él, con solo corazón de agradecimiento, puede recibir la salvación. Mire, por eso ahora no tenemos vergüenza. La esperanza, está hablando, la esperanza de entrar al reino de los cielos. No vergüenza. ¿Por qué? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor del Señor ha derramado en nuestro corazón. ¿Sí o no? ¿Usted qué opina? El hijo malo, el hijo pródigo, cuando entendió el amor de su padre, cuando lo aceptó con abrazo abierto, aquel momento él entendió, mi papá todavía me ama tanto. Así en su corazón lo sintió, el amor de su papá, ¿sí o no? Así, cuando estaba afuera, hasta aquel tiempo él no conocía el amor verdadero de su papá. Por eso él salió. Él amaba más dinero, sus amigos. Por eso, hasta que regresa a su padre, él no sintió, no conoció el amor de su papá en verdad. ¿Se me explicó? Pero al regresar, cuando su papá lo aceptó, hasta aquel momento él dijo, no soy digno, yo pequé contra el cielo, contra ti, me acepte como uno de los siervos de usted. Pero papá, ¿qué dijo? Sí, es necesario un siervo, trabaje como siervo, ¿así lo aceptó? No hables, tú eres mi hijo verdadero. Por eso le vestió el mejor ropa. Le puso anillo. ¿Anillo qué significa? Es mi hijo primogénito, heredero mío. Así habló. Dio zapato. ¿Qué significa? No andes con malos, ahora andes conmigo. ¿Qué significa? Cuando regresa el hijo, ¿qué debe vivir? Como hijos dignos debe vivir, ¿sí o no? Por eso le dio nuevos zapatos. Para disfrutar su papá y hijos, ¿qué necesitaba? Murió un becerro. ¿Qué significa? El becerro también representa a Cristo. Para el Señor Padre con nosotros, para tener gozo, alegría en el Señor, ya murió Jesucristo para nosotros. Por eso, miren, esta parte, ¿por qué ahora no tenemos vergüenza de esperanza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por cuál? Por el Espíritu Santo que nos fue, mire, exactamente está hablando. El Espíritu Santo que nos fue dado. No dijo, va a darnos, no, fue dado. El Espíritu Santo que fue dado. Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nosotros escuchamos
a la palabra del Señor, cuando Espíritu Santo también viene en nuestro corazón, abriendo nuestro corazón, puede comprender la salvación. ¿Se me explicó? Sin Espíritu Santo nadie puede conocer la salvación. Sin ayuda del Espíritu Santo nadie puede entender acerca de Jesucristo. Pero es muy importante, el Espíritu Santo que nos fue dado, nunca se aparte de nosotros. ¿Sí me explicó? Entra una vez, luego Él saldrá. No, nunca. Él se queda con nosotros, Espíritu Santo. Por eso en el corazón de un cristiano salvo existe este Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabe? Les quiero preguntar algo. Algunos dirán así, Espíritu Santo, ¿cómo lo siente? ¿Que está en mí o no? Para sentir no es, a veces no siente bien. ¿Por qué? Parece como el corazón. ¿Ustedes tienen corazón? ¿Cada uno de ustedes tendrá el corazón? ¿Cómo lo sabe? ¿Lo siente mucho? ¿O corazón funciona ahora? Por eso, mi corazón está funcionando. Un poco. Cuando corre mucho, cuando ratea, siente un poco. Pero ¿tendrá hígado también? Muéstrame dónde está su hígado. ¿No? ¿No puede? Pero tampoco lo siente. No, no siente. ¿Hígado está funcionando? Sí, si no funciona, muere de repente. Riñón, páncreas, hay muchas. Vesícula, todo está funcionando, pero nosotros no sentimos, casi no sentimos, pero está funcionando. Aunque no funciona uno de los órganos, ya se muere, ¿sí o no? Pero está funcionando. Así, el Espíritu Santo cuando viene, el primero función de Espíritu Santo que viene a nosotros es esto. El hombre puede conocer el amor de Cristo en verdad. Antes con la boca hablaba, Dios es amor, amor. Cristo nos ama, pero no sintió, no entendió, no lo entendió el amor verdadero. Pero cuando viene el Espíritu Santo, puede sentir, en verdad Él me ama. ¿Usted recibió el amor de Dios? ¿Lo sintió en verdad? ¿Por cuál? Por la venida del Espíritu Santo ustedes pudieron sentir. Es muy importante. Luego, ¿cómo funcionará el Espíritu Santo? Les quiero preguntar a algún hermano que siendo un cristiano, cuando viva bien en el Señor, cuando viva conforme palabra del Señor, le dará alegría, mucho gozo. ¿Se me explicó? Cuando uno vive bien conforme la palabra del Señor le derramará como el gozo verdadero. Creo un cristiano, cuando predica evangelio, es una acción tan importante, siendo un cristiano, cuando predica evangelio, cuando mira a algún su invitado sea salvo, ¿tendrá alegría, gozo? En caso su familia o amigo, vecino, cuando sea salvo, tenga mucho gozo. ¿Por qué lo siente? Él sea salvo, aunque no sea, que hay conexión conmigo mucho. Pero yo siento como fuera mi trabajo, mi
Mí, como lo que pasó en mí. ¿Se me explicó? ¿Por qué? El Espíritu Santo nos da esta cosa. Pero, alguna otra ocasión, siendo un cristiano salvo, si no mantiene bien su vida cristiana, cuando peca, ¿cómo se siente? ¿Está bien? ¿No hay nada? ¿Ningún problema en el corazón? No. Un cristiano, el Espíritu Santo que queda en nosotros, cuando nosotros no vivamos bien conforme a la palabra, Él se preocupa en mi corazón. Cuando un cristiano no viva bien, o ejemplo, peca, el Espíritu Santo también tiene mucha preocupación y siente el dolor con mi espíritu. Por eso un cristiano no puede pecar como antes, como personas mundanas. ¿Sí me explico bien? Cuando estaba fuera de la iglesia, aunque esté bien carnalmente, puede comer bien, puede estar con su familia, con otros, pero ¿sintió bien? ¿Sintió bien o no? ¿Sintió algún culpable? ¿Culpable? ¿Culpable o culpa? ¿Sintió algún culpa? Es cierto, porque el Espíritu Santo está conmigo. Por eso la Biblia dice, ¿quién está en Cristo? Nueva criatura es. ¿Por qué? Como yo les expliqué, un coche antiguo, quitando todas partes que estaba, desde motor, transmisión, cuando pone nuevos, es nuevo coche, totalmente. Ustedes saben, en Estados Unidos, este tipo de coche, ¿cómo se llama? Remodelado de antigüedad, se llama antique. En español, ¿cómo se llama? Antique, antiguo. Antique es antiguo. Es más caro que el nuevo modelo. ¿Se me explicó? Mucho más caro. Ya, clásico, sí. Coche clásico, nuevo, modelado. Así. Es totalmente nuevo, diferente. Así. Los cristianos salvos en el Señor, así se cambió nuestra vida. Ahora soy una nueva criatura ante el Señor. ¿Se me explicó? Es la condición de un cristiano salvo. Entonces, ¿qué opina? Si sea nuevo, ¿cómo debe vivir? Como nuevo, no como antiguo. ¿Se me explicó? Les doy un ejemplo. Yo era un coreano. Parece todavía coreano, pero me hice mexicano. Antes yo nací en Corea. Vivía como coreano. Hablaba solo coreano. Comía solo pura comida coreana. Pero desde el momento que llegué aquí, me cambié mi vida totalmente. ¿Sabe? Ya pasé casi 15 años ahora. Yo vivo aquí en México. Yo no más vivo en Corea. A veces puede visitar, pero no como antes. Ejemplo, llegando aquí, yo debo vivir como mexicano, ¿sí o no? Aunque mi cara es igual, como cara de coreano, pero mi mente, mi lengua, mi cuerpo ya ha cambiado mucho. Sí, es cierto. ¿Qué como yo? Normalmente, ¿qué como yo? Comida mexicana, mucho más que comida coreana. A veces yo como todavía mi carne, a veces quiere comer kimchi. ¿Sabe kimchi? Comida típica coreana, como aquí, chile, vinagre. Pero sí, yo como más de 2 veces al día, pero la mayoría come comida mexicana. Solo a veces como comida coreana. En caso cuando yo viajo a Corea o a Estados Unidos,
hasta allá comiendo alguna comida de allá, me anhela comer tortilla. ¿A dónde está tortilla? Sí, yo busco tortilla. ¿Por qué? Me cambié mi vida. Es cierto, cuando vino aquí, desde aquel momento me cambié mi vida, estilo de vida, mi pensamiento. Hasta pensamiento me cambié mucho. Por eso, ustedes todavía mirando a mí, Pastor David es coreano, habla como coreano, actúa como coreano. Pero cuando mira a otros coreanos que viven en Corea, cuando mira, ¿qué dirá? David no es más coreano, tú eres mexicano, habla como... Aquí, ¿qué habla? Yo, lengua español. También la manera de pensar ya me cambia mucho. Yo por eso cuando hablo con otros misioneros, cuando llegue aquí, yo siempre le doy a ellos recomendación. Debe cambiar todo. Debe comer como mexicano, ¿no? Aunque al principio es difícil para comer, para aceptar todo, pero debe cambiarse. También hasta pensamiento debe tratar para aceptar toda cultura mexicana, manera de pensamiento, estilo de vida. Entonces debe ser mexicano para vivir aquí. Es cierto. Usted, cuando una mujer se casa con su marido, antes vivía en provincia, en pueblito, pero ya se mudó con su esposo a Puebla, a una ciudad grande. ¿Qué debe vivir? Como ciudadana, ¿sí o no? Debe cambiar su vida, debe cambiar todo su pensamiento o manera de vivir, así. Ahora, ustedes y yo nos hicimos nuevas criaturas. ¿Qué es necesario? Debe vivir nuevamente. No debe vivir como antiguos. Este es tan importante. Debe dejar cosas antiguas. Antes, ¿en dónde vivíamos? En las tinieblas, pecándonos con cosas malas, vivíamos como los animales, como malvados. Usted sabe, entre los discípulos de Cristo había publicanos. Antes vivían en este mundo. Ellos robaban cosas de otras, pero siguiendo a Jesucristo, ella vivía como antes. No, dejaron todas las cosas. Ejemplo, Pedro, Juan, Jacobo, ¿quién eran? Su profesión, ¿qué fue? Pescadores de mar, ¿sí? Laguna Galilea. Pero cuando Jesús los invitó, ¿ellos qué hicieron? ¿Hicieron lo mismo? No. Dejando todas cosas, le siguieron a Jesucristo. ¿Qué significa? Para que sea nueva criatura. Antes era pescador de pescados, pero Señor que les dio una nueva promesa, les haré pescadores del hombre. Ahora tiene nueva vida, nueva profesión. ¿Se me explicó? Para nuevo propósito de vida, dejando antiguas cosas. Nosotros no necesitamos dejar nuestro trabajo. Si fuera negociante, debe negociar. Si fuera campesino, debe trabajar en campo. Pero el propósito es diferente. Antes solo para su vientre, su carne vivía. Solo cosas temporales vivía. Pero después salvo para la gloria del Señor. Mirando al reino de los cielos. Antes solo para echar algo en su vientre vivía, pero ahora para salvar más almas perdidas, para cumplir la santa obra del Señor, debemos entregar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestros dones
deben utilizarlos para la gloria del Señor. ¿Se me explicó? Es nueva vida totalmente. El Señor ha puesto nuevo propósito. El coche antiguo fue utilizado para algunos malos, pero cuando compró el nuevo dueño, remodelando, se hizo un coche nuevo. Debe utilizarlo, el uso nuevo para nuevo dueño. Es nuestra vida nueva en el Señor. El Señor quiere quedarse con nosotros. Por eso entró por Espíritu Santo. Dios trabaja ahora por Espíritu Santo. Él quiere habitar con cada uno de ustedes. Por eso también formando la iglesia verdadera. No es edificio, el grupo de los salvos es el lugar donde queda nuestro Padre Dios, como un hogar. Cuando hijo pródigo regresó, ¿dónde quedó? En la casa de su padre. No salió otra vez. Con otros hermanos, con otros miembros de familia, puede disfrutar su nueva vida. Así, después salvo, en la iglesia hay los hermanos. Hay hermanos mayores o pequeños, ya menores, pero todos pueden vivir juntos en armonía. ¿Por qué? ¿Quién es más importante? Nuestro Padre. Está con nosotros, nos cuida, nos ayuda. Según nuestra necesidad, Señor nos dará todas cosas. Es el lugar donde debe quedarse hasta cuando vayamos o nos mudamos al reino de los cielos. Espero que cada uno de ustedes, nadie se pierda, nadie se vuelva otra vez al mundo como un hijo pródigo. ¿Qué opina? ¿Usted puede imaginar que él regresó otra vez al lugar antes que estaba con cerdo? Si regresa, sería muy necio. No debe regresar, no debe volver atrás. Es lo que nuestro Padre nos espera. Espero que nos quedamos aquí, en el lugar donde está nuestro Padre. Hoy hasta aquí, oremos juntos. Señor nuestro Padre, éramos grandes pecadores, éramos perdidos, vivíamos como ovejas perdidas, como hijos pródigos, pero tú, Señor, que nos ama, nos esperaba, nos buscaba. Por eso hoy podíamos regresar ante ti, Señor. Nos aceptaste, recibiste con brazos abiertos como el Padre que nos ama tanto. También nos dice una nueva vida, nueva ropa, nuevo anillo, nuevo zapato, para que podamos andar en ti, Señor. Señor, siempre cuídanos, guíanos por su camino verdadero. Somos débiles, necesitamos tu ayuda. Según nuestra necesidad, Señor, nos guiará, nos dará todos. Señor, hasta que vayamos al cielo, en la iglesia donde está tú, queremos amar unos a otros, queremos trabajar juntos, queremos servir unos a otros como tú nos serviste. Señor, siempre queremos compartir tu palabra, queremos predicar tu evangelio a los que están perdiendo alrededor de nosotros. Hay muchas almas perdidas, entre ellos hay nuestros amigos y familiares, Señor. Utiliza cada uno de nosotros para salvarlos a los perdidos, Señor. Gracias por la enseñanza de tu palabra.
Solo tú eres único Dios verdadero que nos ama tanto. Ahora nosotros conocemos que la salvación, nueva vida, es más grande, es más importante. Según tu palabra, según tu voluntad, queremos vivir nuestra vida hasta que el Señor nos permite. Gracias por todos. Hoy también a los hermanos que están aquí, llénanos con tu gracia, con tu amor, hasta que vayamos al cielo. En este mundo, desde este mundo, queremos vivir en el Señor en toda armonía. Gracias por la enseñanza de hoy. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.